Ahora tenemos la conferencia de Huguito Carrión, que nos va a hablar justamente sobre temas relacionados a la desmaterialización y a la certificación de documentos, pero en este caso con el énfasis en los documentos digitales. Huguito Carrión es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene una maestría ejecutiva en gestión de la información y tecnologías de las comunicaciones, un diplomado en pedagogías innovadoras, cursos de actualización técnica en Estados Unidos, Asia y Europa. Fue profesor de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar de la materia de sistemas de gestión documental. Actualmente es director de proyectos del Centro de Investigación Imaginar y también es consultor e investigador en los ámbitos de la digitalización, preservación digital y sistemas de gestión documental. Pues bueno, tenemos entonces ahora, por favor, la conferencia de Hugo Carrión. La misma mecánica, por favor, 30 minutos de exposición y luego tendremos 30 minutos para preguntas a través del chat y también de viva voz. Adelante, Huguito. Muy bien, gracias, Jorgito, gracias a todos, saludos a Silvana y gracias también saludos a Fabio que compartimos en esta tarde. Gracias a Silvana por la invitación, por la confianza. Qué ingenuos ustedes. Gracias, No, Huguito, a ti. Gracias. bien, como decía, en esta primera charla me han pedido un poco hablar del tema de los documentos electrónicos. En otras oportunidades ya hemos podido conversar. Yo quiero hacer una charla bastante escueta, realmente va a demorar 15 minutitos para dejar más bien abierta para las preguntas. Sin embargo, voy a presentar una pequeña presentación, valga la redundancia nuevamente, de algunos principios, de algunos fundamentos que me parece que son fundamentales que debemos tener en cuenta, sobre todo para que seamos capaces, como profesionales que gestionamos de información, seamos capaces de discriminar algunas terminologías, incluso algunas disposiciones. En el Ecuador, como bien hizo en esa conferencia muy bien llevada por Fabio, hizo un análisis de la evolución que ha habido en la normativa. Últimamente ha habido mucha normativa auxiliar, como instructivos, guías, etcétera, etcétera, que han incluido ya los temas de documentación electrónica y seguramente van a salir muchos más. Ahora mismo estoy de cerca siguiendo el proceso de los servicios notariales telemáticos y sucede algo parecido, es decir, se está queriendo llevar con la reforma, con la última reforma que hubo al Código Orgánico de la Función Judicial, se implementó lo que se denominó los servicios telemáticos notariales y claro, dentro de los notarios que también son archiveros, de hecho en la normatividad dice los notarios serán los archiveros del protocolo notarial, es decir, serán los custodios del archivo notarial. Hay algunos desafíos y que también están planteando varias dudas, es decir, realmente en el ámbito digital están surgiendo muchas dudas de cómo instrumentalizar las cosas que pasan en el mundo de papel, en el mundo de los átomos, que más o menos lo tenemos controlado, a un mundo que va siendo nuevo, aunque realmente ya estamos en esto de la digitalización bastante tiempo. Así que les voy a compartir, como digo, una pequeña y una corta presentación que habla de los documentos electrónicos, ¿no es cierto? Entonces, yo quería hacer una pequeña referencia a que antes el mundo era digital, ¿no es cierto? Ya en esa fotografía ustedes pueden ver, quizás esto les remita a alguna realidad similar en su casa, en donde estamos en una relación en familia o en una reunión de familia, estábamos en una reunión con familiares y realmente había una conexión permanente a los dispositivos electrónicos. Ahí está el papá con la tablet, el hijo con el juego, la hija con la computadora, con el celular, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, claro, ya llevamos casi un año en algo que está cambiando el mundo. Definitivamente creo yo que la pandemia está cambiando muchas cosas, ¿no es cierto? Y es algo que nosotros no podemos, digamos, aislarnos de eso. De hecho, yo creo que nadie en su sano juicio pensaría, antes de la pandemia, retrotraigámonos a febrero del año pasado, nadie en su sano juicio estaría un sábado a las 5 de la tarde asistiendo a una conferencia virtual para hablar de certificaciones. Sin embargo, ahora sí hay 30 personas un poco raras como nosotros que estamos utilizando la tecnología para conectarnos, para aprender, etcétera, etcétera. Sin duda, la pandemia ha marcado un antes y un después en el tema de la digitalización. Unos dirán para bien, otros dirán para mal, dependiendo del enfoque que se lo den. Yo veía algunos reportes respecto ya a algunos problemas causados por la hiperconectividad, por el exceso de virtualización, por el no tener ciertos horarios estructurados, de estar siempre conectados al Internet.
incluso problemas por la generación excesiva de información. Hay un estudio interesante que surgió, me parece que es del MIT, y lo recoge el día de hoy o de ayer el diario El Universo, si no me equivoco, respecto a la huella de carbono que están generando las videoconferencias. ¿Qué está pasando? Que se está teniendo estas videoconferencias, eso significa que después de esta videoconferencia vamos a generar un archivo más o menos de 1 o 2 gigabytes. Esa información se va a ir a la nube, en la nube se necesita ser almacenada y se necesita más espacio, más discos duros, más servidores. Eso multiplican por el millón de videoconferencias que está pasando en el mundo entero y eso está generando que esos servidores necesiten más electricidad, esa electricidad esté demandando más combustibles y eso significa que también estamos contaminando más el medio ambiente. Y eso es algo que no está planificado, ¿verdad? Eso es un enfoque desde el punto de vista ambiental que tampoco se ha revisado. Entonces, la pandemia ha cambiado muchas cosas en muchos ámbitos, ¿verdad? Yo diría que ahora el mundo empieza a estar hiperconectado. Y la foto que ven ustedes ahí es una pantalla de Zoom de niños educándose por videoconferencia. Igual hace un año era casi impensable. Era muy raro que nosotros adultos, muchos de nosotros por alguna cuestión de laboral, tenía a veces que conectarse por Skype. Me acuerdo que Skype quizás era uno de los sistemas más utilizados. Muchos pensaron que Zoom apareció en el año 2020. Zoom realmente funciona desde el año 2011, sino que se hizo muy famoso con esto de la pandemia, sobre todo porque es un software bastante robusto. Pero actualmente nadie hubiera pensado hace un año que haya niños que vayan a una videoconferencia, que estén en una videoconferencia, pero en una videoconferencia todos los días, ¿verdad? Entonces, esto está generando, primero, una hiperdigitalización, es decir, donde se está generando todo el tiempo y en unas cantidades exorbitantes información digital, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mundo de la digitalización? Los grandes proveedores de almacenamiento están restringiendo el tiempo que van a almacenar los documentos. Ya OneDrive y Google anunciaron que no van a guardar 3 meses los documentos borrados en la nube, sino solamente un mes. Hace un poquito más de un mes, creo que fue el 16 de diciembre, hubo un colapso en Google respecto a que no hubo una hora nada más de un apagón porque no se podían loguear y era porque por la cantidad de información. La memoria destinada al ingreso de los usuarios había estado dimensionada y no se dieron cuenta o no fue calculada por la cantidad de concurrencia que había. Entonces ya hubo un campanazo respecto a cómo está creciendo la información multiplicada por este confinamiento, este distanciamiento social que ha sido reemplazado por una conexión digital. ¿No es cierto? Y en todos los ámbitos, no solamente en estos ámbitos, tanto es así que vemos ya desde pequeños conectados a una computadora permanentemente. Entonces, más o menos, esta termina siendo la oficina digital de los niños que hoy por hoy hacen parte de esta nueva normalidad, como han llamado algunos. ¿Y esto qué nos está generando? Como decía antes, una gran cantidad de información que tiene que ser gobernada, que tiene que ser entendida, que tiene que ser digitalizada y que tiene que ser gestionada. Quiero ahora soltar algunas ideas, me dio pie para poder reflexionar sobre cosas muy interesantes, Fabio, pero me gustaría hablar sobre algunos principios y con eso quizás ya voy concluyendo esta primera parte y tiene que ver con estas ideas sueltas. La primera idea que diría yo es que la digitalización, que el uso de los documentos electrónicos es irreversible. Es decir, que va a seguir habiendo va a seguir creciendo de manera exponencial y no depende de nosotros. Es decir, no es una cosa que debamos decir si vamos por ese camino o no vamos por este camino. Lo que deberíamos decidir es cuándo empezamos y la respuesta es ya, ayer, ¿no es cierto? Entonces, como profesionales de la gestión de los documentos, deberíamos entender, comprender, estudiar, investigar y justamente espacios como estos que genera la Asociación Ecuatoriana de Archiveros es para poner en discusión sobre la mesa temas que a lo mejor están, como digo, relativamente claros en el ámbito de los átomos, del papel, pero no siempre pueden ser tan fácilmente instrumentalizados o no siempre es tan fácil entender cómo se lo hace de manera electrónica, ¿no es cierto? Entonces, es irreversible, sucede a pesar de nosotros. Algo que sí vale la pena empezar también diciendo que en general en el mundo documental vamos a entender como documentos electrónicos a los documentos digitales. Yo revisaba un informe del proyecto Interpares, muy interesante, que es sobre archivos electrónicos, textos y contextos, en el que se refiere a los archivos electrónicos / digitales. ¿Por qué? Porque en general en este contexto está bien y es aceptable entender que es lo mismo. Sin embargo, hemos visto que en alguna normatividad
de manera un poco, no sé si llamarlo ingenua, pero de manera innecesaria, se diferencia entre los documentos electrónicos de los documentos digitales, ¿no es cierto? Se menciona que los documentos digitales son los digitalizados y los documentos electrónicos son los generados por un software. Y uno diría, cuando digitalizamos el programa, por ejemplo, utilizando Adobe Acrobat, también es utilizar un programa, o sea que en el fondo también es un documento electrónico. Realmente podríamos discutir más sobre eso, pero en el ámbito documental no vamos a hacer una distinción. Si quisiéramos ser muy delicados, digamos, muy específicos, existe una diferencia entre el término como tal, electrónico y digital, depende de los contextos. Y sí podríamos encontrar diferencias. En el mundo de la gestión documental no vamos a distinguirlo porque en el fondo significan o querrían significar lo mismo. Es decir, documentos inmateriales, documentos que no son tangibles, que están en soportes electrónicos y que debe intermediar un dispositivo electrónico para interpretarlos. A diferencia de que en el papel, al ser material, no intermedia ningún dispositivo porque lo podemos directamente con nuestros ojos decodificar gracias a nuestro cerebro, a nuestras herramientas de lectoescritura. Leemos, por ejemplo, un texto, lo que no ocurre con un documento electrónico, que tiene que haber una pantalla, tiene que haber un software, debe haber una presentación, etcétera, etcétera. Quizás ahí la primera diferencia. Luego, cuando ya nos vayamos a introducir más en el tema de la firma, en el Ecuador tampoco debemos diferenciar lo que es una firma electrónica de lo que es una firma digital, aun cuando en otros países sí se hace a través de la legislación una diferencia entre lo que son firmas electrónicas y firmas digitales. En el Ecuador no existe, en la legislación no se incluye la definición de firma digital, ¿no es cierto? Lo que sí existe es lo que se llama la firma digital certificada o los llamados certificados de firma, perdón, las firmas electrónicas certificadas, perdón, o los certificados de firma electrónica, que básicamente es información o es un mensaje de datos que está certificado por una autoridad, valga la redundancia, certificadora. Sí, esa diferencia sí existe, pero se habla siempre entonces de firmas electrónicas. Que me gustaría dejar, digamos, sentado tres principios que me parece que son fundamentales para que ustedes entiendan, o más que entiendan, para que puedan aplicar cualquier otra interpretación que respecto de los documentos físicos queremos hacer una extensión en los documentos electrónicos. El primero es lo que yo diría el principio de validez. El principio de validez significa que los documentos, la información es independiente del soporte, ¿no es cierto? No importa si es papel, y no importa si es electrónico, ya lo dice el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, en la que se establece, Fabio hacía referencia al artículo 3, en donde se dice que la información electrónica, siempre que sea accesible, es equivalente a la información física. Y eso es una propiedad muy importante, porque también existe información digital volátil, ¿no es cierto? Ahora, hoy por hoy, hay redes sociales, hay aplicaciones en donde un video, por ejemplo, dura 5 segundos y luego desaparece. Evidentemente, esa información digital que es volátil no va a ser útil, no, porque no está respaldando ninguna actividad, porque no permanece en el tiempo. Puede pasar también que un documento electrónico pueda ser eliminado, y es por eso que en el mundo jurídico existe un proceso, por ejemplo, de materialización, es decir, que estando un documento siendo generado de manera electrónica puede ser materializado, sobre todo para fines de garantizar su accesibilidad posterior, porque la computadora le entró un virus, o porque el autor quiso borrarlo, o porque hubo un hackeo, por cualquier razón. Entonces, primer principio, el del principio de validez. El segundo principio es lo que se llama el principio de equivalencia funcional. Y el segundo principio de equivalencia funcional se aplica sobre todo para la firma, ¿no es cierto? El principio de validez significa que los documentos escritos o los documentos electrónicos tienen igual validez que los documentos impresos. Y el principio de equivalencia funcional se refiere a que una firma electrónica sirve para lo mismo que una firma manuscrita. ¿Sí? Sirve para lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el mundo electrónico, una firma electrónica no se ve igual que una firma manuscrita, y ahí suele ser el principal problema respecto, muchas veces nos confundimos, decimos, para una certificación debería estar esto firmado electrónicamente, y uno dice sí, pero entonces debería estar escaneada la firma, y uno dice sí, pero lo que pasa es que la firma escaneada no tiene equivalencia funcional con una firma manuscrita, y entonces, ¿qué nos inventamos? Nos inventamos o nos referimos a la definición exacta de firma.
y de firma electrónica en particular. Y dice que la firma electrónica es todo un mensaje de datos o información electrónica que junto a un mensaje de datos permite identificar quién es el autor de ese mensaje y permite identificar su conocimiento y su aceptación de lo que se incluye en ese mensaje. Entonces, existen un sinnúmero de tipos de firmas electrónicas, igual que en el mundo analógico existen un montón de formas de identificar al autor de algo. Es decir, muchas veces pensamos que la firma hológrafa, la firma manuscrita, a veces también conocida como firma autógrafa, es la única que tenemos. La que aparece en la cédula de identidad es la única firma con la que podemos firmar nuestros documentos, y lo cual es relativo. ¿Por qué? Porque la firma manuscrita que está incluida en nuestro certificado de identidad o en nuestro documento de identidad es nuestra firma personal, nuestra firma manuscrita certificada. ¿Sí? Nosotros podríamos en otro tipo de ambiente, por ejemplo en un ambiente privado, firmar con otro tipo de formato, es decir, poner nuestro nombre ya es firmar, y quedaría incluida la relación del autor con el documento suficiente con eso. Lo que pasa es que no estaría incluida una firma certificada. Les voy a poner un ejemplo quizás para aclarar este tema. Si nosotros vamos a escribir, vamos a suponer una carta de amor a nuestra novia, a nuestra esposa, a quien querramos, es posible que nosotros escribamos con puño y letra. Ahora no se acostumbra mucho esto, pero vamos a escribir, le vamos a poner un mensaje romántico y vamos al final a firmar. No podemos dejar de identificarnos porque si no sería una carta anónima. Yo le escribo a mi esposa, le digo tal, le amo, le adoro, lo que sea, y al final pongo, por ejemplo, Juan o pongo Hugo, ¿no es cierto? Es muy poco probable que yo ponga en esa carta personal, en el ámbito privado, la firma que consta en la cédula. ¿Sí? A lo mejor ponga solamente mi nombre. Estoy seguro que cuando yo le dé la carta a mi esposa, ella me va a decir, no, discúlpame, pero esta firma no es la firma de la cédula. Por favor, cuando me des cartas de amor, adjunta una copia a color de tu cédula de identidad para que yo pueda constatar que tú has sido el que me envió la carta. No existe, no pasa eso. Porque además hay una cosa que se llama presunción de buena fe. Siempre se debe presumir que los documentos que se entregan son auténticos, son los originales y corresponden a la persona que firmó. Ahora, en el mismo caso, a nosotros no se nos va a ocurrir, por ejemplo, si vamos a firmar un cheque, poner cualquier garabato. No, en ese tipo de ámbitos necesitamos incluir nuestra firma reconocida, nuestra firma certificada. Aquella que pusimos frente a la autoridad competente, que sería la dirección del registro, la dirección de identidades del registro civil, la dirección del registro civil, pusimos en nuestra cédula. ¿Para qué? Para que alguien, en este caso la cajera, entre comillas, verifique que más o menos nuestra cédula es parecida a la que hicimos en el cheque, etcétera, etcétera, y pueda continuar con el trámite, en este caso de pagarnos el cheque o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que en el ámbito analógico también funcionan diferentes firmas, diferentes formas de identificarnos. Pasa mucho con lo que se llaman las firmas autógrafas, es decir, las firmas de autor. Es decir, cuando, por ejemplo, no sé, se me va a ocurrir, Dalí firmaba sus cuadros, estoy seguro que la firma con la que firmaba Dalí no era la firma con la que firmaba el pasaporte. Por eso es una firma autógrafa. Y nadie podría dudar que un cuadro que tenga certificación de validez de Dalí tenga adjunta la copia del pasaporte de la cédula para verificar que es la misma que escribió en el pasaporte. Seguramente si tenemos una camiseta firmada por, no sé, por Messi, cuando le conozcamos a Messi y le pidamos que firme un balón o una camiseta con su firma o con su autógrafo, estoy casi seguro que Messi no va a estampar su firma que consta en el documento de identidad. Seguramente nos va a poner cualquier garabato, pero que identifica, que permite vincular que esa es la persona. ¿No es cierto? Este ejemplo, ¿para qué sirve? Para extrapolarlo a la realidad digital y decir que en el mundo digital también existen diferentes tipos de firmas electrónicas. Las firmas electrónicas que permiten vincular al autor, como hemos mencionado varias veces, por ejemplo, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, como un usuario y un password. En el caso, por ejemplo, de la banca electrónica, uno se identifica con un usuario y un password, y eso ya es una firma electrónica mediante la cual nos identificamos y consentimos o aceptamos las consecuencias que sucedan de las acciones o operaciones financieras que tengamos en la banca electrónica, ¿cierto?
transferimos, pagamos, debitamos solamente con el usuario y password. Esas son firmas electrónicas. En algunos países, esas firmas electrónicas se llaman firmas electrónicas simples, ¿no es cierto? Y luego existen unas firmas electrónicas avanzadas o cualificadas que en otros países se llaman firmas digitales, pero aquí no se llama firma digital, se llama firma electrónica certificada o certificado de firma electrónica. Es decir, es una firma que sí está certificada, igual que la firma de la cédula de identidad. Esta firma hubo un tercero, en este caso una autoridad de certificación, como puede ser Security Data, el Banco Central, ANF o el Consejo de la Judicatura, que certifican. ¿Qué significaba certificar? Y aquí ya nos vamos entrando en el tema probablemente de esta charla. Certificar significa dar testimonio de que algo es cierto, certificar, certus, cierto, facere, creo que significa hacer que algo sea cierto, ¿no es cierto? Dar testimonio de que algo sea cierto. Entonces, los certificados de firma electrónica lo que certifican es la identidad. Cuando hablamos de la certificación de documentos electrónicos, tomen en cuenta que en general nos estamos, ¿cómo diríamos? Estamos acotando mucho a la certificación de la fiel correspondencia, como dice el Código Orgánico Administrativo. Es decir, un documento, una copia es fiel corresponde a su contenido al original, ¿cierto? En ningún caso se certifica la autenticidad o la veracidad del contenido. No nos corresponde, ¿verdad? Saber si lo que está diciendo es verdad, si lo que está diciendo ahí el contenido es mentira, etcétera, etcétera. Solamente se está evaluando si son los mismos, si no ha habido adulteración respecto al contenido, no a la veracidad del documento. Sí, algunas cosas que quería y ya voy terminando, que quería extraer respecto de las cosas muy interesantes que hacía referencia Fabio, y es, por ejemplo, si habrían fedatarios. Alguien me preguntaba, ¿debería haber fedatarios electrónicos o fedatarios digitales? Y la verdad es que no. ¿Por qué? En general, un fedatario es un funcionario público que tiene autoridad y competencia para dar fe de algo, ¿cierto? Para certificar. Los notarios son un tipo de fedatario. Hay unos fedatarios específicos que dan certificación de la veracidad de estos, de algunos documentos, pero en general, tanto los notarios como los fedatarios pueden dar o pueden certificar documentos independiente del soporte, ¿verdad? Entonces no se necesita fedatarios digitales, igual que no se necesita notarios digitales. Lo que se necesita, y es algo que está ahora mismo está la función notarial echando con eso, es cómo digitalizamos al notariado, cómo hacemos que los notarios empiecen a utilizar de forma más masiva la firma electrónica. Se ha autorizado la videoconferencia para los actos y contratos telemáticos. Y entonces, claro, los notarios tienen ahora que aprender a manejar Zoom, tienen que aprender a certificar electrónicamente, etcétera, etcétera. Lo mismo va a pasar con los fedatarios y con un montón de profesiones. Entonces, son cosas que no necesariamente tenemos que inventarnos nuevas profesiones, o nuevos roles, sino que son los diferentes soportes que están exigiendo nuevas actuaciones. ¿Qué más? Quizás aclarar algo que siempre me gusta terminar aclarando, y es que en general hay un principio que es muy importante que ustedes deben acordarse y se debe mantener. Los documentos generados electrónicamente deben firmarse electrónicamente y deben permanecer electrónicamente para que tengan validez jurídica. Y los documentos físicos deberían ser, si se crean físicamente o si se imprimieron para ser firmados, se firman físicamente y deberían permanecer físicamente para que tengan validez. ¿Qué pasa cuando un documento electrónico se imprime? Lo que estamos haciendo es una copia impresa de un documento original electrónico. ¿Tiene validez? La misma validez que tiene una copia. ¿Tiene validez jurídica? Normalmente las copias no son admitidas porque no son prueba dentro de un juicio. Eso no significa que dentro de un proceso, sobre todo en el ámbito privado, no tengan valor. Claro que pueden servir las copias simples, ¿no es cierto? Y de igual manera, cuando nosotros tenemos unos originales firmados en formato impreso, el momento que les digitalizamos, les escaneamos, lo que obtenemos es una copia digital o una copia electrónica de un original impreso. Y si es simple, pierde validez jurídica. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? Y justo es el tema de esta charla. ¿Qué hacemos para que tanto esa copia física de original electrónico mantenga una validez? Pues nada, esa copia tiene que ser certificada, ¿no es cierto? Para que igual el fedatario, la persona que está revisando, o el notario, revise y diga, el contenido de esta copia impresa es igual al contenido de esta copia digital, y certifico, y tiene igual validez, ¿sí?
Ahora, ahí hay algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque en el mundo digital existe contenido que no puede ser materializado. Por ejemplo, un audio no puede ser materializado, un video no puede ser materializado. Y es por eso que se sugiere que se mantenga en el mundo digital. Y luego, en el mundo físico, si yo tengo una copia, un documento firmado físicamente original, le escaneo y le subo al mundo electrónico para que tenga validez. Lo que se hace es un proceso de desmaterialización en donde se verifica que el contenido de esta copia electrónica corresponda al contenido de esta copia física y mantener su validez en este otro mundo, ¿verdad? Con eso yo quiero más bien dejar que ustedes puedan plantear algunas preguntas ya más específicas en caso de que se les puedan aclarar o más bien conversar. Mil gracias, Huguito. Muy conciso, muy claro, pero también nos quedamos, creo que con algunas inquietudes. Yo por ahí tengo una inquietud que ahora primero les voy a dar paso a los colegas, a los compañeros que quieran hacer sus preguntas o contar alguna experiencia o alguna dificultad que tienen en el día a día en sus trabajos, y luego puedo yo tal vez plantear mi pregunta. Queda abierto el micrófono, compañeros. Si quien desee puede justamente desactivar o activar, perdón, su micrófono. Yo tengo Bueno, una hasta acá. inquietud, A ver, perdón, sí. Huguito, y si es que ya no alcancé a escribir porque que ya me Pedrito. demoré. Sí, Sí, dale. gracias. Yo he visto, bueno, en algunos casos, la certificación de documentos eh, de físicos originales a certificación electrónica, digamos. Hemos transformado la copia digital y hemos certificado un documento con firmas digitales, incorporando una fe o de certificación, pero se ha procurado no tocar, digamos, que ha incorporado una hoja adicional en la que se pone la certificación, pero hay casos en los que se incorporan marcas de agua. Yo, desde mi criterio, yo no comulgo con eso, quería saber tu opinión. Sí, en general, a ver, en general no debería tocarse por un principio de integridad del documento. Está muy bien que la razón de certificación pueda ser incorporada en una hoja adicional, por ejemplo. Y claro, las marcas de agua son, digamos, ¿cómo se llama? Un adicional, un elemento adicional que se puede incorporar. Por ejemplo, hay muchas personas que ponen marca de agua de reservado, que esté en trámite, que esté en borrador y todo más. Sí, en general, ¿qué dice, por ejemplo, en el COGEP? Pensándonos que el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, estipula cómo debería, por ejemplo, en los artículos referidos a la prueba documental, realmente lo que tiene validez es el contenido. Entonces, realmente, el incluir una marca de agua en la medida que no cambie el contenido, ¿no es cierto? No va a invalidar el documento en el caso de un proceso judicial. Si me pregunta a mí, yo también preferiría no tocar el documento. ¿Sí? Muy bien, gracias, Huguito. Tenemos una pregunta en el chat. Pregunta de Jorge Pavón. En la desmaterialización masiva, digitalización de documentos de archivo, ¿cómo proceder para que estos documentos digitalizados tengan valor posterior y puedan certificarse? A ver, ahí yo creo que hay que distinguir varias cosas. La una, quizás hay una diferencia sutil entre desmaterializar y digitalizar. Se puede digitalizar, transformar de un soporte analógico a un soporte digital. La desmaterialización, sobre todo en el ámbito judicial, incluye esta verificación, esta certificación. También se habla de la desmaterialización como la digitalización certificada. Evidentemente hay que incluir para que se mantenga validez una firma electrónica de una autoridad que tenga competencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como no siempre hay claridad respecto a quién debería certificar, lo que normalmente la gente dice, bueno, entonces vayamos donde alguien que goce de fe pública, entonces vamos donde un notario para que nos certifique esta desmaterialización. Por cierto, respecto a la materialización, el artículo 5 del reglamento de la Ley de Comercio Electrónico establece que tiene que haber una aceptación de la materialización de quienes intervengan en los documentos que van a ser sujetos de la desmaterialización. Entonces, tiene que haber ¿cómo se llama? Una aceptación expresa.
No sale, si uno hace una cotización, la certificación y desmaterialización de documentos físicos tiene un costo que era de $5 antes de la pandemia y bajó a 1.50 por página, ¿sí? Era interesante, pero hasta antes de una reforma que hubo a la ley, me parece que a la ley notarial en el año 2000, no era la ley notarial, era un reglamento de los notarios, decía que la desmaterialización valía $10 por documento. $10 por documento no es lo mismo que decir $10 por hoja. Claro, un documento puede tener una hoja, puede tener 1000 hojas. Se hizo una aclaración y se iba a cobrar $5 por hoja, sobre todo por página. Un documento digitalizado de 500 páginas termina costando la certificación $500, lo cual es prohibitivo. Incluso con el precio de ahora, que es 1.50, termina siendo prohibitivo. Entonces, no se necesita necesariamente, valga la redundancia, que sea un notario quien dé certificación. Quizás para algunos casos extremos sí. Es por eso que en general lo que he visto yo es que se digitaliza, pero no es digitalización certificada. Por tanto, son copias simples. Por lo tanto, yo no puedo recurrir a esa digitalización para fines judiciales. ¿Para qué sirve esa digitalización? Simplemente para facilitar el acceso y para consulta, nada más. Si queremos luego certificar un documento, tenemos que ir a los originales, que siguen siendo los físicos. Si quisiéramos desmaterializar, en el caso que, habiendo cubierto y pasado todas las etapas de valoración, etcétera, etcétera, la digitalización certificada, que significa que tenemos documentos originales, copias originales, perdón, copias certificadas del original, podríamos incluso eliminar los originales, siempre y cuando se hayan pasado todos los procesos de valoración, etcétera, etcétera, porque tienen legalmente el mismo valor administrativo. Insisto, no me refiero a los valores históricos que deberán ser producto de una valoración correspondiente. Es por eso que si yo solo voy a digitalizar, me voy a quedar con unas copias que me sirven de consulta y seguramente me van a servir muchísimo. Yo quisiera consultar, o me pregunto, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, en donde seguramente se quemaron, no estoy seguro si se perdieron documentos originales impresos, he escuchado que sí tenían en muchos casos los documentos digitalizados. A lo mejor no están los digitalizados certificados. Y uno dice, ¿y tiene validez? Bueno, son copias, pero son las únicas copias que se tienen. Y entonces ahí podríamos entrar como en un espacio de discusión respecto a la validez de esas copias que si no se certificaron, no tendrían realmente plena validez. Gracias, Huguito. Quisiera hacer ahí solo una añadidura, sobre todo en el cuidado que debemos tener en la conceptualización de lo que es desmaterialización, porque en algunas instituciones o algunos compañeros piensan que el efecto de digitalizar documentos, con que tengamos ya copias digitales de nuestros documentos de archivo, determinan que automáticamente podemos prescindir de los documentos físicos. Ahí podemos cometer un error muy fuerte. Gracias por la aclaración, Huguito, en ese sentido. Primero tienen que pasar los documentos físicos y digitales un proceso de valoración. Porque acordémonos que muchos documentos tendrán un valor patrimonial, un valor histórico, y esos documentos físicos, analógicos, con esa valoración, no pueden ser destruidos por más digitalizados o desmaterializados que hayan sido. En este caso, la desmaterialización de esos documentos con valor patrimonial, lo que tendrán es una facilidad o nos darán facilidades para la accesibilidad y también como un soporte, un backup del documento físico por si algo lamentable les llegara a pasar a este documento. Pero no es que digitalizo y el original lo destruyo. Hay que pasar todo un proceso de valoración y ese es un tema que lo toparemos en la siguiente o en la conferencia, en la charla técnica del mes de marzo. A propósito, una aclaración. Me han dicho que no es 14 de febrero, que no es sábado 14 de febrero, sino sábado 13 de febrero. Mil disculpas, yo no sé en qué estaba pensando. Pero bueno, en todo caso, hago la aclaración y la rectificación. Me parece que ese error también está en nuestra invitación, así es que vamos a hacer por ahí también la rectificación. Gracias, Huguito. Una última pregunta, una penúltima, de Delia Espinosa. Nos dice, felicitando a la EA, en expedientes existen documentos impresos con firma impresa y documentos con firma electrónica. ¿Es esto legal? Pues no se puede abrir dos expedientes, uno impreso y otro digital. Esto se da en algunos expedientes de alguna institución. Así es. Yo creo que hay una oportunidad importante en empezar
quizás hacer realidad eso que algunos dicen que es imposible, que es el cero papeles, pero por lo menos el menos papeles sí es posible. Cuando los documentos nacen electrónicos, se firman electrónicos, que queden electrónicos, que queden electrónicos. Y entonces, claro, Delia dice, pero también crean digitales, por si acaso seguramente, y tenemos dos expedientes, lo cual, claro, dado el principio de unicidad del expediente, vendría a ser inconsecuente, porque imagínense que tenemos ahora, además porque es inapropiado tener dos expedientes, la regla técnica habla de evitar la generación de expedientes paralelos, entonces no tendría mucho sentido, tendremos que generar doble esfuerzo operativo para mantener un documento íntegro físico y un documento íntegro digital. Quizás ahí lo que se podía trabajar es mantener archivos o expedientes híbridos, pero que a través, por ejemplo, de ciertas herramientas de descripción, ¿no es cierto?, como metadatos, podamos tener una especie de, pensemos, de referencias cruzadas, a través del cual, por ejemplo, en expediente físico se incluya que el documento original está en el repositorio tal y está firmado electrónicamente y no tenga que imprimirse, porque si no lo que hacemos es imprimir y si es que no lo certificamos, lo que tenemos es una copia simple, perdón. Entonces, claro, como bien decía Delia, se está haciendo, no sé, en la institución a la que se refiere y quizás en muchas, porque en esta nueva realidad todos tratamos de cubrirnos de la mejor manera posible. Dice, bueno, por si acaso vamos a tener el documento físico, que es lo que nosotros sabemos que va a mantenerse, y como si nos está llegando digitalmente, bueno, también vamos a tener un documento digital. Lo que sí debemos mantener es los mismos principios archivísticos de estandarización, de codificación, de organización en el ambiente digital. Yo diría que esta es una oportunidad de empezar a hacer realidad y tener un buen archivo digital, pero obviamente con unas reglas claras. Y es algo que vamos a tener que ir construyendo en muchos ámbitos, ¿no es cierto? No siempre está claro cómo debería organizarse, quién debe tener acceso, cuál es el formato, cómo lo incorporo, qué software necesito, etcétera, etcétera. Justamente, y sobre el tema de las copias simples quizás no tengan un valor testimonial en un proceso legal. No obstante, tienen un valor informativo que puede ser muy importante. Acuérdense que en muchos casos, en nuestros expedientes apenas contamos con copias simples y no por eso no quiere decir que no tengan valor. Es decir, ahí tenemos que tener cuidado también con la valoración de este tipo de documentos, sobre todo en el espacio analógico. ¿Sí? Hay una última pregunta. Destinada a Fabio y a Hugo, del Laberito Salazar, y coincide con algo que yo tenía justamente sobre el tema de los fedatarios. Dice, ¿el fedatario puede ser quien certifique en caso de desmaterialización? Una buena pregunta. Fedatario institucional, administrativo, digamos. Claro, es decir, justamente como empezaba explicando, como no existen fedatarios digitales, el fedatario da fe independiente del documento independiente de soporte, efectivamente es el que va a valorar, dar testimonio de que una copia electrónica corresponde al original y tiene plena validez siempre y cuando, como mencionaba Fabio, ese funcionario público cuente con la competencia y haya sido delegado por la autoridad, porque no todos los funcionarios públicos pueden ser fedatarios, pero no todos los fedatarios pues bueno, no todos los fedatarios, o sea, los fedatarios necesitan, o esos funcionarios públicos necesitan de esa nominación. No, quizás lo que decía de manera adecuada, Fabio, es decir, no es porque le disponga el jefe, le diga, usted empieza a certificar que se lo puede hacer. Dado que es el ámbito público, se necesita de más formalidades y entonces tiene que estar explícito. Esa podría ser digamos, evidentemente sí está claro. Algo que decía Jorgito y con esto quería completar, el tema de las copias, en general, no se vayan a poner ustedes nerviosos y empezar a procesos de certificación de todo porque me dijeron que como son copias simples no sirve. ¿Qué es lo que pasa? Es que las copias simples no son prueba inmediata en un juicio, pero tomen en cuenta que el 99.9% de su archivo no es requerido en un juicio, a lo mejor, en algunos otros casos, a lo mejor un poco más. Entonces, ¿qué pasa si en su archivo no está a lo mejor una copia y se requiere en un juicio? A lo mejor va a ser necesario que el interesado tenga que en ese momento pedir una certificación. A lo mejor, pasado mucho tiempo, eso podría ser una complicación. Y esa es la ventaja de tener ya documentos certificados que son originales. Documentos firmados electrónicamente que equivalen al original, por ejemplo, que tienen una firma electrónica certificada, tienen lo que se llama la inversión de la carga de prueba, entonces ya son documentos que son probatorios. Entonces, tienen un principio de eficiencia judicial en donde no necesariamente se necesita, sí, un documento que ya es prueba. Esa es la ventaja, pero como bien decía Jorgito, estos documentos que los estamos trabajando, que tienen un efecto informativo, que muchas veces cuando nuestros
fondos documentales son digitalizados y no están certificados, evidentemente, ya hemos dicho, no tienen valor legal, pero tienen una función muy importante que es darle agilidad, darle celeridad, ganar en recuperación de los documentos electrónicos, y para fines de certificación no vamos a poder hacerlo contra el archivo digitalizado, sino contra el archivo original que está impreso. Fabio, tal vez tuvo alguna ampliación. El micrófono, actívalo, por favor. Correcto, perdón, muchas gracias. En efecto, como manifiesta ahorita, o sea, la figura de fedatario o quien tiene la competencia para certificar documentos, o en este caso desmaterializar, le corresponde a quien tiene la atribución, independientemente si son soportes físicos o soportes digitales o soportes electrónicos. ¿Sí? En ese sentido yo no encuentro pues alguna dificultad. Lo que sí se tendría que ver es el procedimiento adecuado pues para cada artículo, tanto para materialización o desmaterialización. Una cuestión adicional en el punto que ustedes han estado manifestando. Hay una especie, creo yo, una especie de corriente en la que se nos ha dicho un poco que todos los documentos que son hojas simples no tienen valor en los expedientes. Y yo concuerdo mucho con ustedes, e inclusive ya desde la práctica suelo recomendar y decir que un expediente se conforma regularmente por documentos originales, copias certificadas, compulsas y hojas simples, porque hay hojas simples que en calidad de anexos o adjuntos acompañan un expediente y le dan su estructura, revelan su contenido y manifiestan el tratamiento de ese expediente. Entonces, el ejercicio es, si uno no tiene un original, debe procurar tener una copia certificada en un expediente, que no es lo mismo, pero tiene igual valor que el original. Si no tiene una copia certificada, deberá tener una compulsa, y si no tiene una compulsa, deberá conservarse, como dicen ustedes, a través de la evaluación y la valoración de ese documento, si se mantiene o no. Pero considero que no tiene sentido eso de apresurarse y decir, como este documento no tiene firma, no tiene nada, pues lo saco del expediente. Eso nomás, compañeros. Muchas gracias. Hay una última. Sabemos que algunos colegas tienen compromisos a partir de las 6, así es que vamos a hacer solamente el paso a una última pregunta de Javier Sancán. Nos dice, ¿un expediente digitalizado se le puede realizar desglose o perdería valor con esta acción? Bueno, no sé si Huguito o Fabio. En el COGEP, en el artículo 197 que habla del tema del desglose, dice que este derecho que tienen los actores dentro de un juicio de recuperar sus documentos aportados del proceso es independiente del soporte, se podrán recuperarse en formato físico o digital. En la práctica, yo me pongo a pensar que si uno aportó una prueba en formato electrónico, firmada electrónicamente, realmente lo que nosotros dimos es una copia. No tendría mucho sentido práctico el desglose quizás a lo que se refiere es que si nosotros aportamos, supongamos, un video que hace parte de una prueba y entregamos en un CD, podríamos pedir que nos devuelvan el DVD o el CD, el soporte físico en formato electrónico. Pero si es que yo ya tuviera el original en mi disco duro o en cualquier parte, no le encuentro mucho sentido, aunque la norma establece que si es decir, el desglose, la certificación, en realidad no depende mucho del soporte y la ley lo establece así. Una cosa que quería aclarar respecto a la consulta de Alejandra es si los fedatarios podían desmaterializar. El artículo 5 del reglamento de la ley de comercio electrónico establece que la solicitud se lo debe hacer ante notario o autoridad competente, y gracias al COA, esa autoridad competente se llama fedatarios. Perfecto. Pues bien, muchas gracias nuevamente, Huguito. Muchas gracias, Fabio. En realidad ha sido muy enriquecedor. Gracias por compartir no solo en la parte técnica, sino la experiencia profesional que ustedes la manejan con total solvencia. Y queremos justamente a nuestros colegas invitarles a que participen en las próximas charlas técnicas. Como decíamos, no se agotan con estas charlas todos los temas que nos interesan, que tenemos curiosidad o tenemos dudas sobre muchos de estos temas técnicos. Sugiérannos.
Si bien una aclaración por alguna notita que me ha llegado, estas charlas técnicas han sido organizadas para los miembros de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. No obstante, con gusto y con satisfacción vemos que hay algunos colegas archivistas que están asistiendo y que bienvenidos, que no son parte aún de la asociación. Les invitamos a que se soliciten su adhesión a la asociación a través de nuestra página web, de nuestro sitio web, en el correo info@aea.es. Ustedes pueden solicitar justamente su adhesión a la asociación y les mantendremos informados de nuevos eventos de capacitación que estamos organizando para nuestros socios. Con eso yo termino con este agradecimiento y un aplauso para Huguito, para Fabio.